Andrea, ¿me escuchas, Andrea? Andrea, Andrea, ¿me escuchas? Sí, doctor, le escucho. Ya, bueno, todavía son 8:51. Sí, Bueno, voy a enviar esperamos, el link ahorita por el grupo para que puedan conectarse, porque la mayoría no entra por el aula virtual acá. Ahorita pero envío el link. son terribles porque deben entrar por el aula virtual, ¿no? Sí, sí, es que a algunos no les aparece, pero yo le voy a O- enviar ahorita, no se Otra preocupe. cosa, ¿cómo yo lo tengo? Yo sí algo que lo tengo bien ordenado semana por semana. Eh, Mándale a Valeria el link para que quieren el examen, que lo voy a resolver también hasta terminada la clase. Sí, doctor, de acuerdo, yo le envío ahorita a Valeria. Ya, ya.
Buenas noches, ¿me escucha? Andrea, ¿me escuchas, Andrea? Sí, doctor, lo escucho. Ya, en 5 minutos empezamos, ya en 5 minutos. De acuerdo, doctor. Doctor, disculpe, mis compañeros me están diciendo que están esperando en la sala. Sí, por favor, podría aceptarlos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Para poder empezar. Buenas noches, doctor. Sí lo escuchamos. Ya, muy bien. Entonces, vamos a primero hacer la clase tanto de anatomía como de patología del sistema nervioso central. Y terminada la clase, vamos a resolver los dos exámenes, ¿ya? Si ustedes participaran realmente escucharan las clases, sería más que suficiente para que puedan rendir un buen examen, como por ejemplo el día de hoy. Entonces, el sistema nervioso central, pues, es uno de los más apasionantes realmente en lo que respecta a imágenes, no solamente en todo lo que es los estudios que tienen que ver, pues, con el apoyo al diagnóstico, ¿no? Bueno, igualmente la parte clínica se requiere mucha lectura, todavía no se conocen muchas de las actividades, pues, cerebrales que son complejas, ¿no? A pesar de la ciencia que ha avanzado, ¿no? Tanto que hay una subespecialidad en imágenes que se llama neurociencias, realmente que es muy amplio, igualmente por la trascendencia de las patologías. No se olviden que la enfermedad, pues, neurodegenerativas cada vez aumenta más, y es una pandemia a nivel mundial. Y de igual forma, pues, las enfermedades tumorales, como vamos a ir viendo.
Entonces, la técnica, no se olvide, más importante pues, en el sistema nervioso central, no se olviden, es la resonancia magnética. Es una de las técnicas que hoy por hoy tiene el mejor rendimiento diagnóstico. Vamos un ratito para poder ver el puntero. Muy bien. Entonces ahí tienen las técnicas de imagen, subrayado, ¿no? Subrayen que la mejor técnica fue la resonancia magnética. Podemos empezar pues de inicio, no se olviden, con una tomografía computada, ¿no? La tomografía computada vamos a ver que es mucho mejor en patología traumática aguda, ¿no? La ecografía básicamente es muy útil en pacientes, en neonatos, tiene indicaciones muy puntuales, sobre todo en los casos de hemorragia intracerebral, después de casos de neonatos que han tenido pues sufrimiento fetal durante el parto, ¿no? Y sí, algo que ha avanzado mucho en imágenes, ¿no? Actualmente, pues, las técnicas de medicina nuclear, ¿no? ¿No? Empezamos primero con la técnica del SPEC, ¿no? Luego con la técnica del PCT, y actualmente, pues, la técnica de la P-resonancia. Imagínense estas dos técnicas, tanto la tomografía por emisión de positrones con la resonancia magnética, pues definitivamente es por hoy la técnica que mejor rendimiento me ofrece en imagen. Realmente estamos ya en la parte de imagen molecular y la resonancia magnética por su capacidad de resolución, también dar información funcional, como vamos a ir viendo poco a poco. Y también en la neuroanatomía, el tema del intervencionismo también es un capítulo pues, muy importante, ¿no? Para el manejo, pues, sobre todo de las patologías traumáticas. Entonces ahí miren todo lo que las características de las técnicas de imágenes en el caso del sistema nervioso central, su gran resolución me da una evaluación histológica, celular y bioquímica, me evalúa el metabolismo, ¿no? La fisiología de distintos grupos celulares. Hemos visto también a lo largo del curso el tema de la imagen digitalizada, puedo hacer sustracción digital para todo lo que es el intervencionismo a nivel sistema nervioso central, las reconstrucciones de 3D, ¿no? Puedo hacer actualmente también estudios dinámicos con las técnicas también moleculares, ¿no? Como el caso del PET-CT, la PET-CT y la P-resonancia, ¿no? Entonces, para un poco hacerles recordar, pues, la neuroanatomía, no se olviden que el sistema nervioso central básicamente está conformado por dos hemisferios cerebrales, tanto el derecho y izquierdo, una estructura muy importante que viene a ser pues, el tronco encefálico, el cerebelo, la médula, que un poco lo vimos en columna, igualmente pues el sistema nervioso periférico, tanto en la parte somática, donde están los pares craneales y los nervios espinales, y también el sistema autonómico, tanto el simpático como el parasimpático. Entonces ahí tienen, miren la técnica pues, de la resonancia magnética, no se olviden la secuencia pues, T1, no se olviden la secuencia T1, el líquido cefalorraquídeo es hipointenso, la grasa es muy hiperintensa, y la tercera característica, no se olviden, que es la mejor técnica para ver la anatomía. Miren la exquisitez que tiene pues, de la diferenciación de los tejidos blandos. Realmente no hay una técnica que lo supere en tema de resolución a la resonancia magnética, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes la región supratentorial, la región infratentorial, que es importantísima por las estructuras que como ven ustedes, tanto el cerebelo, es muy diferente tener una lesión en la región supratentorial a diferencia que tener en la región infratentorial, porque no se olviden que el cerebelo y el tronco encefálico son estructuras pues, muy, muy importantes que cualquier lesión definitivamente puede estar comprometiendo la vida. Entonces, por eso es importante cuando ustedes tengan un paciente, es importante primero la ubicación, si ésta se encuentra en la región supratentorial o infratentorial. La tienda del cerebelo es la que me va a dividir, ¿no? En la región supratentorial de la región infratentorial. Y ahí tienen ustedes, pues, lo que les mencionaba, ¿no? Que la ecografía, básicamente una de sus indicaciones muy puntuales es, pues, en pacientes pediátricos, ¿no? Como en este caso, en pacientes neonatos. Miren
No tiene pues la resolución definitivamente, si bien es cierto, como ustedes ven acá también es un corte sagital, acá también es un corte sagital a nivel medial, si ustedes se dan cuenta, miren el cuerpo calloso, ¿no? A diferencia, miren acá el cuerpo calloso, su resolución, ¿no? Perfectamente, uno lo puede evaluar acá el cuerpo calloso. Acá no, la resolución. Sin embargo, por ejemplo, para poder más adelante cuando hagamos las patologías, se requiere un buen entrenamiento para poder valorar estas patologías, ¿no? Básicamente, como ya les dije, la hemorragia intracerebral, por ejemplo, miren acá, ¿no? El cuarto ventrículo, el mesencéfalo, acá está la protuberancia, lo que acá mucho mejor se ve, por ejemplo, miren el tronco encefálico en caso de la protuberancia, ¿no? Igualmente en este corte coronal, lo mismo, miren el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, ¿no? En caso del quinto ventrículo, el tálamo, ¿no? Igualmente las regiones, por ejemplo, ya el lóbulo temporal, ¿no? Y también, casi ustedes se dan cuenta, parte también del tronco encefálico. Entonces, los cortes más importantes, como ya hemos visto a lo largo del curso, ¿no? Tanto de las dos técnicas más importantes en el sistema nervioso central, es el corte axial coronal y sagital. Entonces ahí tienen ustedes, miren una tomografía computada, miren la diferencia respecto a la resonancia magnética. Siempre nosotros tenemos que pedir una tomografía en ventana parenquimal, como ustedes están viendo, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta, miren el hueso, se ve completamente hiperdenso, pero ya en las características del parénquima no puedo casi muy bien diferenciar la corteza de la sustancia gris de la sustancia blanca. Como ustedes ven ahí perfectamente, por ejemplo, acá una de las estructuras, por ejemplo, el fallo del cerebro, el giro frontal superior, por ejemplo, acá, igualmente miren el asta anterior del ventrículo lateral, ¿no? El tálamo, ¿no? El cuerpo calloso, miren acá, que viene a ser por el esplenio, la parte más posterior, y también la región insular, y algo que, por ejemplo, la vena mayor de Galeno. Entonces, no lo diferencio como si, por ejemplo, si regreso nuevamente a la resonancia magnética, sí, en este caso sí lo puedo yo diferenciar la sustancia blanca de la sustancia gris. Y esa es una de sus grandes ventajas. En cambio, en la tomografía no me permite pues, hacer una buena diferenciación de la región, de la sustancia gris de la sustancia blanca. Si ustedes se dan cuenta, no puedo diferenciar como si me lo hace la resonancia magnética. Acá, por ejemplo, para poder ver también una de las estructuras más importantes o regiones más importantes del sistema nervioso central, que corresponde pues a la fosa posterior. La fosa posterior es crucial cuando se localiza alguna patología por el compromiso que por un lado del sensorio y por el que puede desencadenar también inclusive la muerte del paciente, ¿no? Entonces acá tienen ustedes algunas de las estructuras de la fosa posterior, por ejemplo, los lóbulos temporales, si ustedes se dan cuenta. También de la misma forma, por ejemplo, miren la protuberancia, ¿no? Donde está señalando la flechita, que corresponde pues el ángulo pontocerebeloso, igualmente también está esta región que es la cisterna, pontocerebeloso. El número 47, ¿no? Es el pedúnculo cerebroso medio, ¿no? Y acá si ustedes se dan cuenta, pues ya el 48 es el hemisferio cerebroso, el 49 que viene a ser pues el cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, este es un cono solamente que es un corte axial, y igualmente en una secuencia T1, ¿no? Y este es como para poder diferenciar de la tomografía computada, si ustedes se dan cuenta, ¿no? La diferenciación, miren cómo yo lo puedo diferenciar la sustancia gris, ¿no? Por ejemplo, miren acá está el giro frontal, ¿no? De la sustancia blanca, ¿no? Es una coincidencia que en la secuencia T1, la sustancia blanca se ve blanco, entre comillas, porque hemos dicho que se ve de tipo intenso, y la sustancia gris se ve gris, ¿no? Es una coincidencia. Entonces, sí puedo yo diferenciar pues, la sustancia blanca de la sustancia
de la sustancia gris, ¿no? Tanto en secuencia T1 como en secuencia T2, sin ningún problema. Y ahí para que den un poco de repaso, ¿no? La región frontal, ¿no? La región temporal. Miren, el occipital acá, por ejemplo, el 4, las cisuras interhemisféricas, el número 5, la cisura de Silvio, ¿no? Y también las cubiertas, como ven ustedes, el número 6, el espacio epidural, el número 7, la dura madre, y el número 8, pues, el espacio subaracnoideo. Y ahí tienen ustedes para poder ver la sustancia blanca. Lo que no hemos visto un poco más acá es las cisuras, y igualmente diferenciar muy bien la sustancia gris. Pero miren la sustancia blanca, acá tienen ustedes la corona radiada, por ejemplo. Miren, acá está la rodilla del cuerpo calloso, ¿no? El 3, que viene a ser el rodete, ¿no? Que son partes pues, del cuerpo calloso. El número 4 es la masa intermedia. El número 5, miren, esta es la cápsula interna, la rodilla. El número 6, la cápsula externa, ¿no? Y como ya les dije, el número 7, cómo yo puedo diferenciar, ¿no? esta interfase, ¿no? de la sustancia blanca de la sustancia gris, ¿no? Y esta interfase pues, es un límite, como ven ustedes, tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca. Igualmente, miren la sustancia gris, ¿no? Donde vamos a ver pues, la corteza, básicamente, miren. O también la cabeza del núcleo caudado, ¿no? Ahí está la cabeza del núcleo caudado. El número 3, el núcleo lenticular. Si ustedes se dan cuenta, miren la característica. No es hipointensa, ¿no? Es una zona, diría yo, comparado con la sustancia blanca, ¿no? Tiene un poco mayor de intensidad. Y también igualmente el tálamo, ¿no? Que son parte, como ustedes, de la sustancia gris. A diferencia, por ejemplo, en este corte coronal, para poder visualizar el líquido cefalorraquídeo, miren acá el número 1, el lóbulo frontal, el número 2, los lóbulos temporales, el 3 ya, donde sí vamos a verlo en esta secuencia también T1, ¿no? En secuencia T1 se ve el cohete intenso del líquido cefalorraquídeo, y ahí tienen ustedes, miren, los ventrículos laterales. El 4, que viene a ser la cisterna quiasmática, que lo vamos a ver cuando hagamos la próxima clase hipófisis en sistema endocrino. Ahí lo vamos a analizar mucho mejor para que vean toda la región celar. Y el seno longitudinal, miren, superior. Y también una estructura que lo vimos cuando pasamos senos paranasales, que es el seno cavernoso. ¿Recuerdan el seno cavernoso, no? Ustedes miren ahí ahora sí las cisternas, ¿no? En primer lugar el espacio subaracnoideo, ¿no? Que lo vamos a ver hipointenso. La cisura interhemisférica, por ejemplo acá miren el ventrículo lateral derecho, el ventrículo lateral izquierdo, siempre en una secuencia T1. El número 4, miren la cisura de Silvio, ¿no? Tanto el lado derecho como en el lado izquierdo. Bajamos un poco en donde está el tronco encefálico y el mesencéfalo. Miren la cisterna ambis, que tiene relación con el lóbulo temporal. El número 6, la cisterna bulboprotuberencial, ¿no? Miren, ¿no? Porque acá está la protuberancia del bulbo. Y por último, pues miren acá el asta temporal, ¿no? El asta temporal. Y el tronco encefálico también lo podemos nosotros valorarlo muy bien en ese corte, si ustedes se dan cuenta, sagital. El número 1, el lóbulo frontal, el 2, el lóbulo temporal, el 3, el cerebelo. Acá está, miren, la tienda del cerebelo para dividir la región supratentorial de la región infratentorial, y justamente estas estructuras que voy a señalar corresponden a la región infratentorial. El número 5, el pedúnculo. El número 6, la protuberancia. Y acá miren el bulbo raquídeo, ¿no? Más en la parte inferior, ¿no? En la médula espinal. Acá también se acuerdan ustedes que hicimos la clase pasada, ¿no? Cuando trazábamos la línea de Chamberlain, y acá también el paladar duro, en la región posterior del agujero occipital. Y acá tienen, miren, está la apófisis odontoide, para que vean que está normal ahí, ¿no? La apófisis odontoide está debajo de esta línea de Chamberlain. Continuamos para ver los ventrículos y las cisternas, ¿no? En la parte más superior, el número 1, miren el espacio, como hay líquido, por eso que lo vamos a ver en T1, pues
tipo intenso, ¿no? Miren ahí. El número 2 por el ventrículo lateral. El número 3, la cisterna de la vena cerebral magna, también se le llama la cisterna cuadrigeminal o cuadrigémina, ¿no? La cisterna, miren, ¿no? El número 4 ya la cisterna quiasmática, porque acá si ustedes se dan cuenta está la silla turca, ¿bien? La región celar también conocida. Este es el seno esfenoidal. El número 5 viene a ser pues la cisterna inter de los pedúnculos, ¿no? Ahí viene, miren. El número 6, la cisterna bulbo-protuberancial, ¿no? El bulbo y la protuberancia. Y acá, si ustedes se dan cuenta, el número 7 viene a ser el cuarto ventrículo. Y por último, el número 8, la cisterna magna, ¿no? Eso es por un lado de la resonancia magnética, ¿no? Ya ahí vimos las bondades que tiene la resonancia magnética, ¿no? Su gran resolución, ¿no? Con las diferentes secuencias. No se olviden que las secuencias más importantes en el sistema nervioso central con resonancia magnética es la secuencia T1, T2, la densidad protónica y por último el STIR, ¿no? Cuando yo suprimo la grasa. Pero la otra técnica que también es muy importante actualmente, ¿no? Ya tiene también muchos años de contar con esta técnica, que es la del SPECT cerebral. El SPECT, no se olviden que es una técnica de la medicina nuclear. El SPECT significa Single Photon Emission Computed Tomography. Y si ustedes se dan cuenta, no me da tanta información pues, estructural, anatómica, morfológica. Lo que sí me proporciona el espejo, básicamente, pues como ustedes ven, la parte funcional, la parte en este caso de la perfusión cerebral. La resonancia magnética no me evalúa perfusión. Lo que sí, como sí me valora esta técnica llamada pues el espejo cerebral, ¿no? Casi ustedes se dan cuenta, lo que yo estoy básicamente valorando es la biodistribución que tiene el retrotrasador en la corteza cerebral. Lo que ustedes están viendo acá es la corteza cerebral. Miren, por ejemplo, el giro prefrontal, ¿no? Miren, igualmente la cesura interhemisférica. Por acá están los gángulos basales, el tálamo, pero no con la resolución que acabamos de ver. Pero sí me da esta información, como les dije, ¿no? Para ver la parte funcional. Acá, por ejemplo, miren, volvemos nuevamente al tálamo, un corte un poco más inferior. Por acá miren los núcleos caudados, ¿no? Igual la corteza parietal, la corteza calcarina, y miren acá también la corteza occipital. Y como ven ustedes, la biodistribución o en este caso la perfusión del retrotrasador, pues, es completamente homogéneo. Yo trazo una línea longitudinal y van a ver ustedes que hay una simetría. Y esta es la técnica de la pega-resonancia. Este es ya el up-to-date, diría, ¿no? Este es el estado de arte en caso de las imágenes. No, sobre estas imágenes no hay otra más, ¿no? Lamentablemente en nuestro país todavía no tenemos la pega-resonancia. Lo que sí tenemos, por ejemplo, es la PET-CT. Entonces ahí tienen ustedes alguna de las secuencias que más se utilizan. Acá tienen ustedes, volvemos nuevamente a la secuencia T1, ¿no? Igualmente miente la PET, ¿no? Para ver el metabolismo de ciertas patologías. Igualmente acá tienen ustedes, miren, la PET, la resonancia fusionada. Y acá tienen ustedes la secuencia T2, ¿no? Donde ya el líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver hiperintenso. Y esta es la angiografía que hemos visto también con resonancia cuando hemos repasado vasos, ¿no? El sistema cardiovascular. Y acá, si ustedes se dan cuenta, pues está el polígono de Wheeler. Miren también esta maravilla respecto a la resolución. Y la resonancia magnética también me puede evaluar la parte bioquímica, ¿no? Lo que se conoce la espectroscopía, en los que incorporaron esta técnica, ¿no? Fueron premios Nobel de Medicina, si no me equivoco, fue en el año 93, si no me equivoco, ¿no? Por el hecho que yo también puedo medir algunos metabolitos, ¿no? Como por ejemplo la colina, la creatina, el ácido aspartato, por ejemplo, y que ciertas patologías, ¿no? El acato también, por ejemplo, tienen mayor cantidad estas sustancias bioquímicas y que yo podría, de acuerdo a las concentraciones que tienen, se mide en ppm, en partes por millón, ¿no? Valorar ciertas enfermedades, ¿no?
Y también un poco para ver la arteriografía, por ejemplo, en la fase venosa, para ver los senos, seno venoso, por ejemplo. Acá tienen el número 1, miren el seno sagital superior. El número 2, el seno recto. El 3 es la prensa de ófilo. El 4, miren el seno transverso. El número 5, el seno sigmoideo. El 6, miren acá tienen ustedes la vena yugular interna. El número 7, la vena yugular, el seno sagital inferior, disculpen, porque este es el superior e inferior. El número 8, el seno cavernoso, que acabamos de verlo también. Y por último, la 9, la vena cerebral mayor renal. Entonces, también con esto con caso de una y arteriografía, no se olviden que la arteriografía ya es una técnica invasiva, ¿no? Que también utilizamos una sustancia de contraste. Las otras técnicas que acabamos de ver no son invasivas. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta de la anatomía del sistema nervioso central mientras comparto la clase de patología? Si tienen alguna duda, ¿no? De repente las técnicas, vuelvo a repetir que las dos técnicas más importantes en el sistema nervioso central, en primer lugar está la resonancia magnética, o luego la tomografía, y cada vez se está posicionando las técnicas de multimodalidad que acabamos de ver, ¿no? Caso del SPECT, del SPECT-CT, ¿no? De la P-resonancia y de la PET-CT. Bueno, entonces no tienen preguntas, vamos con las patologías. Un ratito mientras voy cargando. Muy bien, entonces ahí tienen ustedes patología del sistema nervioso central, ¿no? Siempre vamos a clasificar, pues, las patologías, primero haciendo un estudio sistemático, a lo largo del curso, para que ustedes tengan un orden para poder mirar las imágenes. En caso del sistema nervioso central, siempre la ventaja que tiene que uno puede comparar tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, y ver si hay alguna diferencia entre ellos, ¿no? Entonces, primero empezamos de arriba, hay que ver por el cuero cabelludo, porque también puede haber alguna patología. Luego el diploe, ¿no? En las meninges, no se olviden que la resonancia magnética me valora perfectamente la médula del diploe. Las meninges, ¿no? Los espacios oranoideos, que lo vimos muy bien. Las cisternas, que también lo vimos perfectamente con la resonancia magnética. Luego pasamos a la corteza cerebral, ¿no? Para ver la interfase gris-blanca y los surcos, ¿no? Los núcleos basales y la sustancia blanca. Los ventrículos, en caso de ver su simetría, ¿no? Vamos a ver cómo los ventrículos aumentan de tamaño, ¿no? Y por último, el tronco encefálico y el cerebelo. Entonces, si nosotros vamos por partes, si ustedes recuerdan, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, de las patologías, ¿no? Vamos a tener, pues, las malformaciones congénitas, ¿no? La enfermedad vascular cerebral, ¿no? En el caso de las lesiones isquémicas, ¿no? Las hemorragias y las vasculopatías. Las infecciones, de lo más frecuente, pues los abscesos, ¿no? Las parasitosis, ¿no? En el caso de nuestro país, pues la neurosis de cercosis, por ejemplo, una enfermedad endémica también. Las neoplasias, los tumores malignos. Y por último, lo que les acabo de mencionar, pues, ¿no? Que las técnicas moleculares me valoran perfectamente las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, las malformaciones congénitas del encéfalo descubiertos, ¿no? Lo vamos a dividir pues, en 4 grandes grupos. La primera, ¿no? Cuando sucede la anomalía en el cierre del tubo neural, ¿no? Y dentro de ellas, pues, tenemos en primer lugar el encefalocele y la malformación de Chiari 2 y 3, ¿no? Igualmente el mielomeningocele, que también es una enfermedad relativamente frecuente. Luego tenemos las anomalías en la organización hemisférica cerebral, y ahí tenemos pues definitivamente la agenesia del cuerpo calloso. Luego tenemos las anomalías en la organización hemisférica cerebelosa y cisterna, o sea, donde también vamos a ver alteraciones no solamente a nivel de cerebelo, sino también de las cisternas, ¿no? Entonces es una buena división. Y por último, pues la hidrocefalia congénita. Entonces, en lo que respecta a las anomalías, ¿no? En el cierre del tubo neural, ¿no?
Sí, una de ellas tenemos pues el encefalocele, que en la evolución embrionaria, que tiene pues, en este caso el embrión, ¿no? Llega un momento que va a no producirse pues el cierre del tubo neural, y esto me va a producir un encefalocele. Entonces hay van a ver ustedes más adelante las imágenes, básicamente hay una solución de continuidad, ¿no? Originando un saco herniano, ¿no? Y generalmente se localiza por la línea media, ¿no? Esto va a hacer que protruyan las meninges y el tejido nervioso desestructurado. Los encefaloceles más frecuentes, no se olvide, son en la región occipital. Muchas veces se acompaña con microcefalia y me va a deformar pues la morfología ventricular y lobular. Por ejemplo, ahí tienen ustedes, ¿no? Entonces ahí, típico encefalocele, este es un paciente pues, pediátrico. En primer lugar, miren la solución de continuidad del escama del occipital, acá está, miren, ¿no? Y el saco herniano, ahí está el número 2, pues corresponde al saco herniano. Entonces, todo esto es pues el encefalocele occipital, ¿no? Dural y también parenquimal. Y también, si ustedes se dan cuenta, no solamente está este encefalocele, está por sí solo, sino también tiene otras, ¿no? Otros signos que van acompañados. Por ejemplo, miren acá el cuerpo calloso, ¿no? Está adelgazado, más bien, inclusive está un poco bien descendido, por lo que también si ustedes se dan cuenta, el número 4, pues hay un descenso del pintor. Nosotros habíamos visto que la tienda del cerebelo está un poco más superior, sin embargo acá hay un descenso, ¿no? ¿Y qué me ocasiona esto? Pues definitivamente deformación del tronco encefálico, como ven ustedes acá, y también por la presión que hace, me va a obliterar, como ven ustedes, la cisterna magna, y no se ve, pues, como ven ustedes, el cuarto ventrículo, ¿no? No es que no se ve, es que no tiene la forma normal. Pues, ¿se acuerdan ustedes que tenemos que evaluar también los ventrículos, ¿no? Parte de la evaluación sistemática. Y de las anomalías, pues, ya del cierre neural, ¿no? Cuando va acompañado, en este caso, pues, la malformación de Charry-2, también conocido como el mielomeningocele, ¿no? Acá sí alteración, pues, a nivel de la columna, ¿no? Entonces hay un mielomeningocele lumbar, hay una herniación del vermis y de las amígdalas por el agujero pues, occipital, vamos a ver, ¿no? Hay deformación de los del cerebro, el tentorio, ¿no? Elongación, desplazamiento caudal también del cuarto ventrículo, va a tener una forma tubular, como ven ustedes, miren, vamos a ver un poco las imágenes, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, miren el Charry, ¿no? El primero, es una imagen ya digitalizada, por ejemplo, miren el número 1, hay una herniación de las amígdalas, la herniación significa hay aplastamiento, ¿no? Por eso que también ustedes hago compresión si quieren, porque miren acá también hay compresión de la médula espinal, me oblitera, ¿no? Por eso también la cisterna magna, recuerdan que era más amplia, miren acá está más finita. El número 4, miren, el cuarto ventrículo tiene la forma tubular, como lo acabo de mencionar. Miren, hay un descenso del tentorio, el tentorio debe estar mucho más arriba, ¿no? Pero hay un descenso. Igualmente, no solamente descenso del tentorio, sino también del lóbulo subital. Hay también descenso del subital y también deformación, ¿no? Y por último, deformación del cuerpo calloso. Miren, el cuerpo calloso se ve muy finito, ¿no? Y igual el ventrículo lateral, pues, acá hay una hidrocefalia, ¿no? Y esto se acompaña, como ven ustedes, con el mielomeningocele lumbar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren, acá tienen ustedes el canal medular, miren, acá está la médula espinal, ¿no? Bien fina, y miren cómo van las raíces, ¿no? Al saco herniano, ¿no? Y tienen, por ejemplo, miren, todo esto que vemos es el saco herniano, y las raíces, pues, ¿no? Que va a formar el saco meningio. Igualmente hay una amplitud, si ustedes se dan cuenta, miren, de el canal medular. El canal medular a este nivel, pues, no tiene esta amplitud, ¿no? Entonces, estaría en comunicación, porque esto es una secuencia de 2, ¿no? En comunicación también con la grasa, si ustedes se dan cuenta que se visualiza ahí, y hiperintensa. Y la hidrocefalia obstructiva, no se olviden los signos tomográficos de la hidrocefalia obstructiva. Vamos a ver primero la dilatación de los ventrículos, no hay aumento de este diámetro bifrontal, que es mayor de 1/3 del diámetro biparietal, y esto me va a ocasionar pues, un adelgazamiento, deformación del cuerpo calloso. Vamos a ver un poco con las imágenes mejor.
Entonces, miren, esta es una imagen de tomografía, esta es una imagen de resonancia magnética. En la imagen de tomografía, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver primero que el ángulo frontal se encuentra agudo. Este es el aumento del diámetro bifrontal acá, miren, porque hay una dilatación muy significativa de las astas. Estas son ustedes las astas de los ventrículos laterales, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, hay aumento del diámetro bifrontal y también, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este diámetro que corresponde al diámetro biparietal. Entonces, debe ser mayor a 1/3 del diámetro. O sea, obvio que 1/3, si lo divido esto en 3 partes, obvio que el diámetro bifrontal, pues mayor. Por eso que dice mayor a 1/3 del diámetro biparietal, ¿no? ¿Por qué es mayor acá? Obvio, porque se ha dilatado, pues, las astas de los ventrículos laterales, ¿no? De la misma forma, miren las astas posteriores también igual, ¿no? Obvio que sigue correspondiendo a los ventrículos laterales. Y no solamente eso, miren el tercer ventrículo, o sea, no solamente las astas anteriores, posteriores, sino también se le conoce también como el salto de la ranita, ¿no? Miren las patitas ahí, ¿no? Y también no se visualizan, miren, los surcos corticales, ni menos las cisternas. Acá, por ejemplo, no puedo diferenciar ni siquiera también la sustancia blanca de la sustancia gris. Pero la hidrocefalia congénita también a la larga me produce por la gran presión que tiene por el aumento de los ventrículos, no se borran pues con ustedes los surcos. Igualmente miren en la resonancia magnética cómo están los ventrículos laterales completamente dilatados. Esta es una secuencia T2, ¿no? Igualmente por acá miren el microcefaloraquídeo, ¿no? Esa es la congénita, porque también tenemos las hidrocefalias comunicantes, ¿no? Entonces, en general, de los signos tomográficos de las hidrocefalias comunicantes, pues que hay un aumento del volumen de los ventrículos, que vamos a ver igual acá. Miren, claro, esta no es una tomografía, esta es una resonancia magnética, por ahí va casi muy similar, los surcos, miren, ya se ven más prominentes, ¿no? Se ven muy bien. Observen el cuerpo calloso, cómo se ha adelgazado, hay un adelgazamiento del cuerpo calloso. Y obvio que también hay la dilatación del ventrículo lateral. Miren el espacio subaracnoideo, ¿no? Completamente ampliado, ¿no? Miren, este es el espacio subaracnoideo. Y también, obvio, la dilatación de las cisternas, si se acuerdan las cisternas de la cisterna magna, y también miren el aumento de la densidad de líquido subarrachnoideo. Luego pasamos a patología vascular, ¿no? Que es bastante frecuente porque está asociado esto mucho a la hipertensión arterial y la hipertensión arterial en todo el mundo, pues la prevalencia es muy alta. Entonces, caso de patología del sistema nervioso central, no se olviden cuando lo vamos a ver en isquémica, si ustedes recuerdan, y hemorrágica, ¿no? La más frecuente, pues, la isquémica, que está entre 70 a 80% de frecuencia, y la hemorrágica, pues, que es la diferencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en los signos de la isquemia? Obviamente por claro, el gol estándar para ver isquemia, no se olviden, es la resonancia magnética. Eso no lo quita, todavía se mantiene con una secuencia que se llama la secuencia de difusión, ¿no? Que también antes ya le hemos mencionado. Entonces, si nosotros le evaluamos esto con una tomografía computada, porque siempre parte del objetivo del curso es que ustedes hablen con propiedad, ¿no? En la terminología básica. Y la zona donde está comprometida, ¿no? Dependiendo pues de la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior, por ejemplo, ¿no? Y de acuerdo al territorio, vamos a ver que hay una hipodensidad, por eso que vamos a ver un gris oscuro. Se va perdiendo progresivamente, ¿no? La diferenciación córtico de la corteza, igualmente, mejor dicho, de la sustancia gris de la sustancia blanca, ¿no? Y también hay compromiso por edema, ¿no? A nivel basales, se borran los surcos, y observen, dependiendo de la transformación, puede haber una transformación básica que significa que se va a ver áreas hiperdensas luego de 24 o 48 horas.
Entonces ahí tienen ustedes, miren, el gol estándar, que vamos a empezar primero, ¿no? De la patología isquémica, por ejemplo, de la arteria cerebral media, que viene a ser, pues, la secuencia de difusión, ¿no? Que ven ustedes acá. Entonces, el protocolo básico, cuando uno quiere sospecha isquemia y tiene la disponibilidad de la resonancia, primero vamos a ver la secuencia T2. Ustedes se dan cuenta acá, miren, ¿se acuerdan que le dije que si yo trazo una línea media, ¿no? Inclusive por el mismo surco interhemisférico, no, debería haber una simetría. Pero miren acá, ¿no? Acá hay una lesión ¿no? Hiperintensa, ¿no? Un poco heterogénea, que ya en el estudio de difusión, que ya le dije que el gol estándar, pues se ve definitivamente que restringe a la difusión. O sea, una imagen hiperintensa que va a restringir la difusión, ¿no? Y esa es la característica, cómo restringe, que lo vamos a ver, ¿no? Más hiperintensa. Y en el mapa, que se conoce de aparente difusión, ¿no? Lo vamos a ver hipointensa. Esa es la característica. Entonces ahí tienen, miren, ¿no? La resonancia magnética, que es el gol estándar para ver isquemia arterial. Pero también las técnicas de medicina nuclear, que son muy útiles, como ya lo vimos acá hace ratito, en caso del SPECT cerebral, ¿no? El SPECT cerebral es, ¿no? Una técnica molecular un poco infravalorada, porque no se cuenta mucho no solamente en nuestro país, sino también en Latinoamérica. Obvio que esta técnica lo tienen muy disponible en los Estados Unidos, en Europa. Y ahí miren un stroke agudo, ¿no? Como hace rato lo mencionamos, vamos a visualizar un área como una región hipodensa, como ustedes siempre comparando, ¿no? Lado derecho, lado izquierdo. Es un área hipodensa. No hay edema, si ustedes se dan cuenta. Y cuando hacemos nosotros, miren, el estudio, ¿no? Y yo puedo hacer diagnóstico, pues, muy precoz, no solamente de isquemia, sino también ya de infarto cerebral. O sea, en otras palabras, ya el tejido nervioso, pues, ¿no? Tiene ahí ya necrosis, y esa es la razón por qué, como ven ustedes, lo vamos a ver como áreas que no, ¿se acuerdan que vimos la imagen? Teníamos que comparar tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y era pues, completamente homogéneo. Si ustedes se dan cuenta que hay un área, pues, ¿no? Sin captación o sin perfusión del radio trazador. Entonces, progresivamente, si esta isquemia se convierte en un infarto, porque miren, si ustedes se dan cuenta, se ve hipodenso, pero no tan intenso. En cambio, acá no. Acá, si ustedes se dan cuenta, miren el área completamente hipodensa, se ve completamente negro. Y alrededor de la lesión se ve también edema. Una de las características cuando uno va a valorar en cerebro es el edema cerebral, ¿no? Igual, miren el área completamente hipodensa porque esto es una tomografía computada. Y por último, ¿qué me sucede? Miren, acá se ven los surcos, ¿no? Y acá no. Miren cómo se ha borrado completamente los surcos. Luego pasamos a patología traumática. Una de las más frecuentes de patología traumática, no se olviden, es el hematoma epidural, ¿no? El hematoma epidural, generalmente más por una fractura craneal. Vamos a ver, estas preguntas siempre vienen en el examen resultado médico, ¿no? Vamos a ver la imagen típica de una imagen hiperdensa biconvexa, ¿no? Igualmente con su trazo de fractura, ¿no? Puede haber, como ven ustedes, neumoencéfalo, ¿no? Se aparecen los surcos por edema, van a ver ustedes, miren acá. Entonces, el gol estándar para ver patología traumática, sobre todo la aguda, ¿no? La aguda, es la tomografía computada. Y no hay necesidad de utilizar sustancia de contraste endovenoso. Suficiente con la secuencia, ¿no? Tanto T1 como T2, pero en la tomografía, como ustedes van a ver, el hematoma lo vamos a ver como una imagen, ¿no? Miren, un lente biconvexo, ¿no? Y la imagen típica en la tomografía computada es una de densidad hiperdensa. Acá, obvio que también vamos a ver acá un neumoencéfalo, ha ingresado un poco de aire, neumo viene de aire,
Miren acá, y este es el trazo de fractura. Miren la solución de continuidad hipodensa, ¿no? Producto del trauma, ¿no? Realmente los hematomas epidurales son por causas traumáticas. Inicialmente el paciente tiene compromiso neurológico, mejora, y muchas veces lo mandan a la casa al paciente, y otra vez lo regresan porque se complica, ¿no? Bastante cuidado, por eso que hay que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, y si requiere, de frente una tomografía, porque le pueden salvar la vida a este paciente. Entonces, un hematoma pues, epidural, epi, muy diferente como vamos a ver con el subdural. Entonces, igual no se ve el ventrículo por el efecto un poco de masa, y miren cómo se han borrado los surcos. Esta es una ventana parenquimal y esta es una ventana ósea. Acá solamente estoy viendo las estructuras óseas. Y el hematoma subdural, como ven ustedes, el hematoma subdural más bien es también por tomografía el gol estándar, se ve la imagen hiperdensa, pero ya lo van a ver ustedes como una imagen convexo cóncavo, como una forma de semiluna, ¿no? La clásica forma de semiluna. Y por el efecto de masa, miren el ventrículo lateral como me está comprimiendo, además ni se ve casi, ¿no? Y hay una hernia transalfina. Y también el borramiento, miren, acá este es en caso del agudo, miren, el agudo se ve la imagen hiperdensa, y en el crónico se ve hipodenso. Lo aumenta. Por eso que la mejor técnica para el seguimiento es la resonancia magnética. También la hemorragia subaranoidea, ¿no? Vamos a ver imágenes hiperdensas también en los surcos corticales, porque no se olviden que está a nivel de la aranoides. El valle siliano, por ejemplo, miren acá, una típica imagen de una hemorragia subaranoidea, una fisura o la fisura interhemisférica, miren, se ven imágenes, ¿no? Hiperdensas, ¿no? Acá también miren los surcos corticales, ¿se acuerdan? De la rato de la fisura de Silvio, y también miren los ventrículos, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, la tomografía, no se olviden, es la técnica más importante, ¿no? Luego el estándar de patología traumática, e idealmente en la fase aguda. De la misma forma, también la hemorragia intracerebral, ¿no? Miren acá, siempre vamos a ver nosotros la imagen hiperdensa, ¿no? Blanquito, como se dice, tanto en los ventrículos laterales, en este caso el ventrículo lateral izquierdo, y por efecto de masa me causa también una hernia transalfina, ¿no? El edema, generalmente en la hemorragia, en las zonas de hemorragia es un edema vasogénico, ¿no? Y el edema también lo vamos a ver alrededor de la lesión y lo vamos a ver hipodenso. Acá un poco miren cómo se puede diferenciar la corteza, miren, de la corteza la sustancia gris y miren la sustancia blanca. Igual la hemorragia intraventricular, que lo acabamos de ver que sucede pues, en los ventrículos, ¿no? Acá, por ejemplo, miren un caso típico, una hemorragia intraventricular. Observen, ¿no? En las asas posteriores, como ven, sangrado. El sangrado no se ve que la sangre por su contenido de la hemoglobina, porque la hemoglobina tiene en su contenido fierro, y esa es la razón por qué lo vemos en fierro metal, no hiperdenso. No hiperdenso, es lo mismo de la intraventricular. Y lo que les acabo de mencionar al inicio de clase, ¿no? Entre las pocas utilidad que tiene la ecografía, básicamente es en la hemorragia, ¿no? Hemorragia intracerebral, también conocida de la matriz seminal en neonatos. ¿Qué sucede acá? Pues si ustedes hay un poco la explicación. Hay tejido gelatinoso subepidimario, ¿no? Que es rico a nivel de esta región. Y durante la gestación, básicamente a partir de las 24 semanas, pues se vuelve más prominente y involuciona o hasta desaparecer hasta las 36 semanas. Esta región me va a dar origen a las células de la corteza y los nódulos basales. Entonces, en caso en los prematuros o cuando hay las hipoxias, durante el parto y trabajo de parto, ¿no? La matriz seminal sangra con facilidad, ¿no? Esta matriz seminal. Como sangra, y por eso que en los natos, pues como no sería
muy arriesgado, ¿no? Practicar es algo que pueda salvarle la vida, la condición, una tomografía computada, ¿no? Por eso que en neonatos, por no hay radiación, no utilizamos la ecografía. No sé bien que la técnica ecográfica, no, su fundamento no se basa en la radiación. Si ustedes se dan cuenta, miren, hay un coágulo, ¿no? Dentro del ventrículo lateral izquierdo, que se ve mucho mejor acá, miren, ¿no? Entonces, no se ve siempre el lado derecho, y este es el lado izquierdo, ¿no? Miren acá, ¿no? Entonces hay un coágulo dentro del ventrículo lateral. Miren acá el ventrículo lateral derecho, completamente indemne, acá no. No, acá está ocupando una lesión. Luego tenemos las vasculopatías, ya vimos algo, ¿no? Cuando hemos hecho el sistema cardiovascular, ¿no? La parte vascular, ¿no? Y lo más frecuente, no se olviden, pues, la aneurisma, que tiene la forma saccular, y las malformaciones arteriovenosas, de lo que más frecuente. Entonces ahí tienen, miren, un aneurisma, exactamente, si ustedes se dan cuenta, ¿no? A nivel, pues, de la carótida, ¿no? Entonces, ¿no? Miren acá, el famoso aneurisma, ¿no? Saccular, completamente, bueno, miren los vasos, ¿no? Y también, como lo vamos a ver, pues ya en la tomografía, en una angiotomografía, porque esta que ven ustedes es una angiografía la invasiva, pero esta es la tomografía que es invasiva. Miren, acá está el polígono de Wille, se ve muy bien, ¿no? La parte más posterior, ¿no? La lesión saccular. Igualmente de las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Generalmente, pues, la clásica es el famoso imagen en ovillo que tiene su nidus, y a este nivel me va a producir por los shunts arteriovenosos, ¿no? ¿No? Hay un moderado efecto de masa, ¿no? Y como ven ustedes acá, miren, ¿no? La famosa malformación arteriovenosa, miren, este es el nidus, y tanto la vena eferente, y acá están entrando las venas aferentes, ¿no? Las arterias aferentes, disculpen, ¿no? Este es en una arteriografía, ¿no? Que es el gol estándar, y observen acá, ya en la resonancia magnética en esta secuencia T2, observen la forma que tiene una malformación arteriovenosa, ¿no? Igual acá el asterisquito, que viene a ser el nido, y el nidus, ¿no? Y también las arterias tanto aferentes como las venas eferentes. Podemos ver por ejemplo malformación arteriovenosa. Y en caso de la muerte cerebral, ¿no? Que realmente tiene toda una connotación, pues, hasta filosófica, ¿no? Legal, ¿no? Como en algunos países está probándose la eutanasia, ¿no? Cuando uno demuestra realmente que hay muerte cerebral. Y una de las técnicas para valorar muerte cerebral, no se olviden, es la tomografía computada. Pero el gol estándar para muerte cerebral es el espectro, la técnica de medicina nuclear. Entonces, ¿qué signos vamos a ver nosotros en la tomografía computada en la muerte cerebral? Primero, miren los surcos. Un borramiento completamente. ¿Por qué? Porque hay edema, ¿no? No se olviden, hay un edema endocraniano, muy maligno, peligroso. No se ve la diferenciación, ¿no? Y si ustedes dan cuenta de la sustancia gris. No se ve ni la sustancia gris ni la sustancia blanca, igualmente por edema. La cisterna, ¿dónde están las cisternas? Tampoco no visualizamos, ¿no? Si vamos un poco más inferior para ver cuarto ventrículo, tampoco no lo vamos a ver. Y si utilizamos sustancia de contraste para ver si hay perfusión a nivel del parénquima, como ustedes, no se llena por uno. Por eso que ustedes se dan cuenta acá, estas imágenes, ¿no? Que ustedes, esta tomografía computada, es una ventana parénquima, no se olviden la flechita que están señalando, pues la ausencia de llenado, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren cómo puedo hacer yo las reconstrucciones tridimensionales, ¿no? Para ver, miren cómo en la muerte cerebral hay una parada, hay un cutting, ¿no? No se ven, miren, como si fuese un corte acá. Esto debería continuar, miren las arterias carótidas internas y las vertebrales. Acá las vertebrales son estas de acá, ¿no? No existe flujo, no existe perfusión. Por eso que ya les comenté que el gol estándar para poder ver, ¿no? Muerte cerebral es el SPECT. Miren en el SPECT, ¿se acuerdan que acabamos de ver el SPECT, ¿no? Que se veía con la captación amarillito, ¿no? Y acá no hay perfusión.
Igualmente la misma técnica planar, ¿no? Los cortes, las proyecciones anteriores, posteriores y laterales, hay ausencia de el trazador. Luego pasamos a las infecciones. Una de las más frecuentes, pues, es el absceso cerebral. Entonces, esta es una típica imagen de un absceso. No hemos visto que la característica es que me da una forma de dona, ¿no? Alrededor, ¿no? De una imagen, pues, hiperdensa, ¿no? De ahí, y la parte central hipodensa. Y todo lo que ustedes están viendo alrededor es el edema vasogénico. En la patología infecciosa del edema, vamos a ver, es el edema vasogénico. Miren acá otro ejemplo de una encefalitis, en el caso de lo que está dando la COVID. Nosotros hemos reportado unas imágenes también de patologías a nivel cerebral de pacientes. Y igual, miren una secuencia de 2, para ver en caso del herpes simple, ¿no? Miren cómo me da una imagen hiperintensa, ¿no? En el parietal derecho. Y la neurocisticercosis, una enfermedad endémica en nuestro país, ¿no? Miren acá, por ejemplo, las lesiones, ¿no? Esta es una secuencia T2, miren ahí, múltiples. Miren acá, por ejemplo, este es en el parénquima, obvio. Miren de forma vesicular, una tremenda neurocisticercosis. Y también cuando se calcifican, hemos dicho que la resonancia magnética no es una secuencia adecuada para ver calcificaciones. La que mejor me valora calcificaciones, pues la tomografía computada, ¿no? Por eso que ustedes lo ven a ver las calcificaciones acá, lo van a ver, ¿no? Hipointenso. El campo de los tumores cerebrales, pues, muy amplio, ¿no? Pero vamos a ver que siempre van a comportarse, para poder caracterizarlo, marginamos los signos directos y los signos indirectos. En caso de los signos directos, puede ser con una masa compleja, como hemos visto, hipo, iso o hiperintensa, si utilizábamos resonancia magnética, ¿no? Y cuando al paciente lo indicamos sustancia de contraste, vamos a ver que hay un incremento del realce, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, en una resonancia magnética, es una secuencia de 2, miren, el líquido cefalorraquídeo, se ve completamente hiperintenso. Acá está el ventrículo lateral derecho. Miren el izquierdo, ¿no? Hay una hernia trasalfina también, hay una compresión, y acá está la masa como los signos directos más importantes. Miren, es una masa compleja, heterogénea. El realce a la sustancia de contraste, si ustedes se dan cuenta, miren, ¿no? También hay un edema. Este es un edema, siempre en las patologías tumorales, también es un edema vasogénico. El edema, un buen ejemplo de edemas citotóxicos en isquemia, en infarto, porque ahí sí es un edema citotóxico. Y ahí tienen ustedes el edema, como el edema, un edema vasogénico. Por eso que ustedes se dan cuenta de los signos indirectos, pues el famoso efecto de masa, no hay desplazamiento, qué estructuras desplazan los presocoroideos, el as, ¿no? Hay compresión del sistema ventricular, de repente me deforma las astas, ¿no? O también afectación del espacio suranoideo, borramiento de los surcos, fisuras. Y de los signos periféricos, pues el edema, ¿no? El edema, como ya vimos igualmente por la constancia de contraste. Entonces miren acá un tumor parietal izquierdo, ¿no? Miren la imagen, el tumor, una imagen compleja, esta es una secuencia T1, pero con sustancia de contraste. Por eso miren la sustancia de contraste como un realce. El realce es heterogéneo a la sustancia de contraste. Y el edema, como ven ustedes, ¿no? El edema vasogénico, ¿no? Que se ve hipointenso. Miren completamente el edema alrededor, pues, de la tumoración. Las metástasis, ¿no? Las metástasis obviamente pueden ser únicas o múltiples, como en este caso, ¿no? Son múltiples, se ven lesiones, ¿no? Hiperdensas o múltiples, generalmente de localización, pues, subcortical, ¿no? Porque la corteza está más periférica, se localizan, pues, más en la región subcortal. Miren, y alrededor de esta lesión más pequeñita hay un edema periférico, ¿no? Un edema periférico. Y de las patologías neurodegenerativas, ¿no? Una de ellas, pues, la atrofia cortical frontotemporal, ¿no? Lo que, por no decir en otras palabras,
enfermedad demencial, ¿no? ¿Qué características tiene la atrofia, ¿no? ¿Qué sí nos encontramos, por ejemplo, en esta resonancia, en esta secuencia T1? En primer lugar, los ventrículos están dilatados, los laterales. Miren que obviamente el espacio suranodeo también está más ampliado, y los surcos cerebrales están más anchos, mucho más anchos. Pero no solamente los ventrículos laterales dilatados, sino que también tanto de las astas posteriores, superiores como de las inferiores. También hay igual, hay una dilatación. Pero el gol estándar, no se olviden, la técnica más importante, la ideal para ver las demencias, no se olviden, es el SPECT cerebral, ¿no? Ahí tienen ustedes, ¿no? El SPECT cerebral. Y van a ver las características de los diferentes miembros. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, lo más frecuente, el compromiso de la perfusión, que van a ver ustedes una hipoperfusión, es en la región temporoparietal, ¿no? Que no se olviden, temporoparietal. Luego tienen ustedes la demencia de Pick, ¿no? Que es en la región frontal. Luego tienen ustedes la de Parkinson, ¿no? Un poco más en la región occipital, un poco, ¿no? Y también los ganglios basales, ¿no? El Parkinson tiene que ver con la sustancia, ¿no? De la dopamina, la alteración de los receptores de la dopamina. Y la región vascular, que es, ¿no? Un poco al azar, ¿no? Como ustedes. Pero realmente el patrón típico de la enfermedad de Alzheimer, nunca se olviden, es el compromiso de la hipoperfusión, ¿no? Temporoparietal. Y la resonancia, pues, no se queda atrás. La resonancia, esto de los estudios moleculares es importante porque me valora de forma precoz, ¿no? Es una cosa, inclusive antes de aplicar los test, muy precoz me da el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pero la resonancia, como ven ustedes, no se ha quedado atrás, ¿no? Pueden ustedes miren acá en el hipocampo, en la región del H hipocampo, miren, este es el temporal, el H hipocampo, ustedes se encuentran en el lóbulo izquierdo, se ven cómo está reducido su tamaño, miren el hipocampo cómo está, ¿no? Tamaño normal, pero acá no, acá el tamaño está aumentado y es más hiperintenso. En la resonancia magnética en esta secuencia T2, miren acá los ventrículos laterales que se ven hiperintensos. Y ahora pues definitivamente se cuenta, como ya les dije, en el estado de arte, ¿no? La UpToDate, la PET-resonancia, ¿no? PET, que significa, no se olviden, tomografía por emisión de positrones, y el MRI, como se llama, ¿no? Imaging Resonance Magnet, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, un hipometabolismo, porque este es el trazador que hemos utilizado, es la fluoresoxglucosa, fluor 18. Un hipometabolismo de la región frontal izquierda, ¿no? Siempre uno traza una línea imaginaria medial y van a ver que hay una diferencia acá, ¿no? Hay un hipometabolismo. Y por último, la esclerosis múltiple, ¿no? Hay que pensar también en esclerosis múltiple, lo que más vemos en esta secuencia T1, ¿no? Son las lesiones, como ustedes, hiperintensas, ¿no? Que básicamente, como hay un problema de la mielina, ¿no? De la mielinización, por eso que las lesiones nosotros las vamos a encontrar en la sustancia blanca, no en la sustancia gris, sino en la blanca, como estas lesiones pues hiperintensas. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a ver, vamos a preguntar mejor a ustedes que se animan. Vamos a ver, antes de hacer la resolución del examen. A ver, Alexa Mendoza. Sí, doctor. ¿Alguna duda, pregunta, Alexa? Sí, ¿podría volver a explicar la esclerosis múltiple? No lo entendí muy bien. La esclerosis múltiple. Entonces, la esclerosis múltiple, no se olviden que hay una desmielinización, ¿no? De la sustancia, pues no se olviden la sustancia blanca, que básicamente está formada por mielina, ¿no? Y como ustedes saben, la enfermedad de esclerosis múltiple tiene un componente pues, inmunológico, y lo que sucede, por eso que de forma muy precoz con esa técnica de resonancia, vamos a ir viendo de forma progresiva, y en la secuencia, sobre todo hay que verlo esto en la secuencia T1, lo vamos a ver como ven ustedes, inclusive no solamente están localizadas
en la sustancia blanca, sino que también es periventricular, ¿no? Son los ventrículos, ¿no? En este caso los ventrículos laterales, si ustedes han visto el ventrículo lateral, ¿no? Y su localización básicamente pues a ese nivel, ¿no? Periventricular. La forma como lo vamos a obtener es un poco, puede ser focal, como ustedes ven, las lesiones son muy focales, se definen muy bien, o también difusas, como por ejemplo acá, ¿no? Pero siempre en la sustancia blanca, porque no se olviden que ahí está básicamente rico en mielina, ¿no? Muy bien, ahí vamos a ver con aquí, a ver un varón, vamos a ver, Edgar del Castillo. Edgar, Sí, doctor, todo claro. que te he visto que has entrado tarde, Edgar, ¿dónde está tu Edgar? Tenía ¿No? clase, doctor. Ah, bueno, ya. A ver, Nicole Torres, ¿alguna pregunta, Nicole? No, doctor, ninguna pregunta. Ya, muy bien, entonces si no tienen preguntas, este capítulo del sistema nervioso central es muy interesante, espero que lo hayan entendido, hemos visto una buena revisión de las técnicas de imagen. Y bueno, vamos a revisar el examen, pues ya, no se olviden que siempre ahora no tuve tiempo quería tomarles 3 exámenes, pero bueno, siempre me quedo con 2. Vamos a ver el primer examen, donde ven de una radiografía de abdomen, ¿no? ¿Qué dice? Marque la respuesta correcta, ¿no? La técnica, ahí era la técnica de imagen, una radiografía simple, ¿no? El diagnóstico ahí era una obstrucción intestinal del intestino delgado. Y las respuestas ahí era, existen múltiples asas intestinales que están dilatadas, no se ve el signo pues, cardinal en patología obstructiva, es la dilatación de las asas. Y como está en posición de pie, no se visualizan, pues, no se olviden que hay que hacerlo en posición de pie para ver los niveles hidroaéreos. Entonces, las respuestas ahí, la primera pregunta era, ¿existen múltiples asas intestinales dilatadas? Y se visualizan niveles hidroaéreos. La pregunta 2 es el agrandamiento difuso del páncreas con bordes mal definidos, visualizada en la tomografía computada, es característica pues, de una pancreatitis aguda. La gran mayoría ha estado revisando algunos exámenes, la gran mayoría, por ejemplo, haya puesto carcinoma de páncreas, ¿no? El carcinoma de páncreas no se ve el páncreas aumentado, el carcinoma lo que vamos a ver es una lesión focal, ¿no? Nada más. La pregunta 3 son signos radiológicos que se visualizan en una radiografía simple de abdomen. Ahí la respuesta es el engrosamiento del peritoneo. No se olviden que el patrón de gas, la dilatación de las gasas que lo acabamos de mencionar en la obstrucción intestinal, el aumento de la densidad localizada o difusa y la calcificación. La imagen 4, ¿no? La pregunta 4 es un cáncer gástrico. Ahí tenían que ustedes haber puesto como, ¿no? Se observa aumento del espesor de la pared gástrica y se visualiza una masa pues irregular. En la segunda 5, que es una ecografía, ¿no? Para el diagnóstico pues una apendicitis aguda, ahí está la A de apendicitis inclusive, y las respuestas ahí es el diámetro, no, son preguntas correctas, ¿no? Se visualiza el engrosamiento de la pared del apéndice y el diagnóstico más probable pues una apendicitis aguda. En la imagen 6, que es una tomografía computada, en donde está el diagnóstico de una cirrosis hepática, me dice las respuestas incorrectas. Las incorrectas son que la técnica de imagen es una tomografía computada sin contraste, porque lo que vemos ahí en la tomografía es con contraste. Y la otra dice no hay signos de hipertensión. Si hay signos de hipertensión, como ven ustedes, uno de los signos de hipertensión es que la vena porta está dilatada, si ustedes pondrían atención en la clase, y la otra que el vaso puede ser, está aumentado de tamaño. La pregunta número 7, paciente con dolor abdominal agudo y sospecha de neumoperitoneo, esto me lo dije en la clase también, ¿no? En la clase, por eso me entren a la clase. La clave ahí es la radiografía de tórax, pero con el paciente de pie, ¿no? Para poder ver el neumoperitoneo, el aire.
Pregunta 8, paciente varón de 73 años, ¿no? Que presenta dolor abdominal y baja de peso. La tomografía computada muestra una masa hipodensa, heterogénea, extensa de bordes irregulares, y la alfa-proteína, que es un marcador tumoral, AFP, está incrementada, porque el diagnóstico es un tumor, no se olviden, hepático, ¿no? La masa, que es heterogénea, sus bordes, y además la alfa-proteína, con eso está cantado ya un tumor maligno. La 9, que es una colangioresonancia, ¿no? Ahí la respuesta es correcta, las correctas. La primera dice computada, no es computada, pues una colangioresonancia. El conducto pancreático se muestra normal, no está normal, el conducto acá está dilatado más bien. La otra es, se visualizan múltiples cálculos, obvio que hay múltiples cálculos en el coleo, que es una respuesta, y la otra es que el conducto biliar está dilatado, ¿no? Entonces, eso serían las dos. Siempre deben marcar dos, ¿ah? Por eso vale 2 puntos. La 10, que es un cálculo ureteral, ¿no? Ahí, si ustedes se dan cuenta, el uréter está dilatado completamente, me dice las incorrectas, ¿ah? La técnica de imagen es una ecografía, obvio que es una ecografía bidimensional, la vejiga es anecogénica, también se ve anecogénica, y la respuesta ahí es no hay edema en la porción, hay edema, ¿no? También lo dije en la clase. Y por último, el cálculo que se visualiza hipo, no se visualiza hipo, se dice hiperecogénico, ¿no? Es hiperecogénico el cálculo. En el 11, el signo de la accidentación del dedo pulgar en el cono transverso puede ser en patología. La colitis ulcerativa, también conocida, si ustedes se acuerdan, el botón de, también lo dije en la clase, ¿no? La accidentación del dedo pulgar. La 12, la técnica más específica para diagnosticar colitis aguda, pues la ecografía simple, ¿no? La 13, mujer de 41 años, ¿no? De edad con historia de dolor difuso en el flanco derecho, infecciones urinarias recurrentes. La ultrasonografía del riñón derecho muestra ecos hiperecogénicos, esto también lo hemos mencionado. ¿Qué viene a hacer, pues? Acá, por ejemplo, una de sus compañeras ha puesto quiste renal. ¿Cómo hacer quiste renal? Esto es una litiasis renal, ¿no? Los quistes no me dan imágenes hiperecogénicas, los quistes me dan imágenes más bien anecoicas. Y por último, la tuberculosis, que también lo dije en la clase, ¿no? Que acá es, pues, la irregularidad de la famosa triada, ¿no? Los cálices, tanto menor, mayor, las calcificaciones, recuerdan por eso que se llega a ese riñón mástico, ¿no? La autonefrectomía, y por último, la estenosis de la pelvis. Ese sería uno de los exámenes. El otro examen, que también hay una orografía simple, pero acá ya no es de intestino delgado, sino el colon, ¿no? Entonces ahí la respuesta ahí es, porque me preguntan las correctas, es que hay dilatación pues, de las asas intestinales colónicas, ¿no? Una, la B, y la otra es el vólvulo de simoide, ¿no? El diagnóstico molecular es un vólvulo ahí. El tipo de imagen de grano de café, ¿no? De la imagen en el signo omega. Dos, diagnosticar coleocolitiasis, ahí está muy bien la colangioresonancia, muy bien, ahí ha marcado su compañera. El engrosamiento del peritoneo es una respuesta a la misma pregunta en del anterior examen. Luego tenemos la 4 de la hipertrofia pilórica, ¿no? De la técnica de contraste, simple contraste, ¿no? Ahí tienen la respuesta, es el canal pilórico, está elongado y estenosado también, y el diagnóstico de la hipertrofia, ¿no? La otra es una patología de una tomografía computada, ¿no? Donde van ustedes a ver ahí, ¿no? El parénquima hepático está disminuido, obvio que está disminuido, ¿no? Y también en ese caso es que el hígado está aumentado de tamaño y de bordes regulares, ¿no? Esto es una esteatosis hepática, o el famoso hígado graso. Una patología ahora muy frecuente, ¿no? La otra imagen es la 6, es de una ecografía, ¿no? Bidimensional escala de grises, el diagnóstico es ahí, es una litiasis vesicular, ¿no? Pero me dice la incorrecta. La incorrecta dice, solamente se visualiza un cálculo. No, hay varios cálculos, ¿no? Varios cálculos. Y dice la pared de la otra sería, la pared de la vesícula está engrosada, no está engrosada, ¿no? Entonces serían las dos respuestas. La 7, que es igual la misma pregunta del neumoperitoneo, de la misma pregunta del examen anterior.
que ahí fue la radiografía de tórax del paciente de pie, ¿no? En la 8, paciente varón de 57 años con antecedente de alcoholismo, ¿no? El hepático de contorno y su curiosidad está disminuida, pues obvio que es ahí una cirrosis hepática, ¿no? La 9 es una pancreatitis aguda, ¿no? Ahí la respuesta es, me dice la correcta, el volumen del páncreas no está disminuido como acá mencionaba, ahí es el realce a la sustancia de contraste es heterogénea, y el diagnóstico es la D y la E, corresponde a una pancreatitis aguda grave. ¿Se acuerdan que cuando hay más de 2 colecciones es un Baltasaré, el famoso Baltasar, ¿no? Hay zonas necróticas. La 10 es un quiste simple, ¿no? Me pregunta incorrecta, ¿no? La pared es regular y anecoica, ¿no? La pared más bien es finita, ¿no? Hiperecoica, homogénea, y la otra es, vamos a ver, homogénea, y la otra es, se visualiza una imagen hipocoica, ¿no? La imagen es anecoica, es la C y la D, ¿no? La 11, la tuberculosis, es la misma pregunta, que la que les dije, la irregularidad de las cálices, ¿no? Las calcificaciones y la estenosis. La de la úlcera péptica, ¿no? Ahí es el septo, y el septo, no se olviden que es una imagen de adición. Acá la imagen es la que dice, ¿corresponde a una imagen de sustracción? No, es una imagen la respuesta es sustracción. Ahí. En la úlcera péptica me da una imagen de adición. 13, de ahí la respuesta es un carcinoma de células renales, ¿no? Muestra una masa compleja, hipodensa, esto lo hemos visto también en la clase. Y por último, también una pregunta repetida del examen anterior, ¿no? Para que no se quejen, es la colitis ulcerativa. Esta es de las indentaciones del dedo pulgar. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda del examen? No, doctor, todo claro. Imagino que se han sacado, ahí he visto ya un 20, ya revisé, me he revisado como 40 preguntas, 40 exámenes antes de la clase. Así que el que ha estudiado se puede sacar 20, ¿eh? Se dan cuenta. Ya muy bien, chicos, entonces nos vemos hasta el próximo jueves, y ya la clase lo hacemos pues a la hora ya normal, ¿ah? Y avanzamos. Las siguientes prácticas son 3, no se olviden, 3 prácticas del sistema nervioso central. Y ya el examen, ya estamos quedando para el examen. No se olviden que las clases pues terminan, prácticas también acaban, ya lo he comentado también a Andrea, porque el examen final es el día 10, sábado 10. Ya estamos viendo solamente el tema del horario para ver cómo estamos de disponibilidad de aulas. Pero tentativamente pues también sería en la tarde, ¿no? En la tarde, un punto de 1 o de la tarde. Muy bien, entonces nos estamos viendo hasta la próxima semana. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.